Muy buenos días a todos. Es para mí una verdadera alegría volver a estar acá en Calley con ustedes. Muy buenos días, señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, García Padilla, señor rector Lamba, señora Gladys Ramos, ayudante especial del rector, señor decano académico, doctor Noel Caraballo. Muchas gracias a todos por su bienvenida. Yo les voy a hablar a ustedes esta mañana de un diálogo intercultural entre Oriente y Occidente, entre la hispanidad, la cristiandad, el judaísmo y el islam. Eso que fue motivo de mis primeros estudios y de mis primeros amores de niñez, las culturas orientales, yo nunca me imaginé que al día de hoy yo me iba a ver que en todos los periódicos salen, porque están en el candelero, mis queridos musulmanes y mis queridos judíos, de manera que esto es algo que a mí misma me sorprende. Yo voy a tratar de comentar con ustedes el hecho de que nosotros como hispanoamericanos, como puertorriqueños, como descendientes de españoles, tenemos nosotros dentro estas culturas. Para todo hispano, el islam y el judaísmo no es el otro, la otredad, la marginalidad y muchísimo menos el enemigo potencial y común, sino que es algo que nos pertenece y que lo llevamos dentro. Podríamos decir el musulmán o el judío zenú, somos nosotros. En términos generales, o por lo menos cuando yo estudiaba, no se me daba noticia de que España era un país mestizo en sus orígenes, era un país de una riqueza cultural extraordinaria, se parecía mucho más a nosotros, los hispanoamericanos, en su mestizaje, porque nace al calor de un diálogo con 3 religiones distintas, 3 idiomas distintos, 3 lenguas distintas, 3 razas distintas: cristianos, los antiguos visigodos romanizados de la península, los musulmanes que invaden en el 711 y los judíos que habitan en la península desde mucho antes de la invasión musulmana y cuya presencia en la península de árabes y judíos termina en el siglo XV y en el siglo XVII. España es un país tan raro, para mí es el más fascinante de Europa justamente por esto, que llevaba incluso 3 nombres. Imagínense el problema de identidad que esto implica. La España medieval se llamaba Hispania para los cristianos, se llamaba Al-Ándalus para los musulmanes y se llamaba Sefarat para los hispano-hebreos o los judíos. De manera que este conflicto que fue España y a la vez esta convivencia que se crea en la península ibérica en la Edad Media es parte de nuestra historia y es algo de lo cual creo que todos nosotros podemos aprender, sobre todo en estos años tan turbulentos en términos de nuevos enfrentamientos entre estas 3 culturas. Decía George Santayana, el filósofo, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y yo pienso que es muy importante saber cuál es nuestro pasado, incluso para tender estos puentes de diálogo fraterno con culturas que son, para colmo, parte de nosotros mismos. Y eso es lo que yo quiero comentar con ustedes esta mañana. Posiblemente alguno de ustedes recuerde una frase que dijeron los ingleses contra España, en muy mal plan, por cierto: Spain is different. España es distinta. Y eso lo decían con muy mala intención, considerando que aquel país ya no tenía mucho que ver con Europa. Cierto que los españoles se apropiaron del insulto y lo ponen hasta en los afiches turísticos, pero con cierto dolor: España es distinta. Los franceses lanzaron otro epíteto mucho más cruel: África empieza en los Pirineos, queriendo decir que aquello ya no era Europa. Afrique commence aux Pyrénées. Contra esto protesta mucho, sobre todo Miguel de Unamuno. Pero ya ustedes ven que hay una actitud de singularizar a España, porque en efecto su cultura fue distinta y su historia muy distinta en sus orígenes. Francisco Márquez Villanueva, un gran hispanista, dice: la historia de España, de la España medieval, es una historia incómoda, porque a nadie le gusta ser distinto. Es una España que tiene unos aconteceres en su suelo geográfico completa y radicalmente distinto a los que sigue el resto de Europa. Américo Castro es uno de los primeros historiadores en el siglo pasado, siglo XX, en recordarnos que para nosotros entender lo que de verdad es España, tenemos que contar con los ingredientes semíticos de la cultura hispánica, los ingredientes judíos, los ingredientes musulmanes, puesto que, como ya les dije, los musulmanes invaden el 711, se quedan nada menos que 8 siglos en suelo peninsular, en diálogo y en convivencia, a despecho de la llamada Guerra de la Reconquista, que sucede en la frontera entre cristianos y musulmanes, esa
guerra va bajando geográficamente al sur hasta que terminan por expulsar los musulmanes, y tuvo el sentido del yihad, de guerra santa, que es una palabra que en todos los periódicos ya yo no la tengo que traducir porque todo el mundo la lee a diario. Y los judíos también, como vamos a ver enseguida, tuvieron esta presencia de siglos en la península. Claro que España termina siendo un país fundamentalmente europeo, pero matizadamente oriental también. Hay unos ingredientes, unas huellas, tanto culturales como psicológicas, como ontológicas, que dejaron este diálogo riquísimo del cual tenemos tanto que aprender sobre suelo peninsular. También espero que estas palabras que yo les diga, lo más breves posibles, nos va a ayudar a reconocer el hecho de que ese mito que tenemos, sobre todo del musulmán salvaje y a medio civilizar, es eso, es un mito, puesto que tuvieron una de las culturas más impresionantes, más importantes y de mayor gloria en los siglos medios. Las civilizaciones son como los seres humanos, tienen sus inicios, tienen su momento de madurez y de gloria y tienen su decaimiento. Y eso es lo que ha sucedido con tantas culturas, sucederá con la nuestra también a la larga. Pero vamos a pensar que aquí, o vamos a darnos cuenta que sobre suelo que hoy llamamos suelo español, los judíos y los árabes tuvieron su momento de mayor esplendor en su historia. Y eso es mucho decir. Imagínense con qué bagaje cultural cargamos todos los que somos hispanos de lengua y de tradición. Vamos a empezar entonces primero por explorar un poco esta cultura musulmana y su relación con la cultura hispánica. Bueno, todos recordamos 711, un año muy importante. España aquello no era España, se llamaba Hispania, se llamaba Galicia, se llamaba de distintas maneras según la provincia. Para entender lo que es España tenemos que contar con lo que va a suceder y que yo lo voy a tratar de explicar en esta charla de hoy. En primer lugar, ¿quiénes eran estos árabes que invaden en el 711 cruzando el estrecho? El invasor se llamaba Tarik y cruza por el estrecho de Gibraltar, de ahí Jabal Tarik, Gibraltar, la montaña de Tarik, entra y en uno de las campañas militares más brillantes de la historia medieval, él conquista toda la península ibérica en un verano, dejando solamente al norte el enclave de Asturias, y de ahí va a comenzar la reconquista con Pelayo unos años más tarde. Pero lo que sucede es que no es un salvaje quien invade esta región geográfica que hoy llamamos España. Estaban los musulmanes en un momento de expansión imperial importantísima y conquistan y anexan la península ibérica al poder central de Damasco en el momento de mayor esplendor. Todo imperio se civiliza según se extiende, eso es ley de vida, y el imperio islámico se va civilizando a medida que avanza. ¿Y cómo empieza esto? Todo esto empieza con el profeta Mahoma, que recibe febril las revelaciones de las azoras coránicas y por lo tanto se considera el destinatario de un mundo religioso muy importante porque va a establecer el monoteísmo en lo que hoy llamamos la península arábiga. Él, que era un miembro de la tribu del Quraysh, poco alfabetizado, sin embargo recibe estas azoras del arcángel San Gabriel, según naturalmente la mitología religiosa, y va a lo largo de su vida a hacer varias cosas muy importantes. De un material poco prometedor, él va a fundar una nación. Establece una religión paralela en importancia al judaísmo y al cristianismo y echa las bases de uno de los imperios más importantes del mundo y el mayor de entonces, como nos dice Philip Hitti, es que el imperio musulmán fue mayor que el imperio inglés en su cenit, que eso es mucho decir. Y crea un libro llamado el Corán, considerado hoy por la octava parte de la humanidad como el compendio de toda ciencia, toda sabiduría y teología, y logra unificar lingüísticamente a aquellos beduinos con el árabe que llamamos árabe coránico, el árabe clásico. Unificar lingüísticamente es muy importante para cualquier nación y sobre todo para cualquier imperio. Después de la muerte de Mahoma, escasamente unos años, los beduinos se lanzan a una gesta imperial ambiciosísima y las expansiones geográficas comienzan con los primeros califas. Miren lo que anexa el imperio musulmán creciente, las capitales. Siria, que es una capital helenizada, es decir, de gran sabiduría griega,
cae con su importante capital, Damasco, en el 635. Siguen Irak y Persia años más tarde. La conquista de Persia va a ser muy importante porque era de los países, de las naciones más cultas, mucho más cultas que los árabes entonces. Alejandría, como centro de cultura helenística, también va a caer muy poco después, y luego Bujara en Turquestán, Samarcanda en el sur de lo que había sido la Unión Soviética en Asia. El paso de los árabes, de los musulmanes por la India, queda marcado por algo que ustedes reconocerán, el Taj Mahal, que es uno de los monumentos más importantes de la humanidad. De manera que los árabes van a invadir hasta el lejano oriente, hasta Asia, y en Europa van a invadir el sur de Italia y naturalmente la península ibérica. Dicen que no llegan a Francia porque los detienen los Pirineos Carlos Martel, Charles Martel, y hay historiadores que dicen, si Carlos Martel no los detiene allá en el sur de Francia, hubiera habido mezquitas incluso en Londres, quién sabe. Pero imagínense la extensión geográfica de este imperio desde los confines de la China, donde había comercio, hasta Europa, pues era mayor que el inglés y que el francés en sus momentos de esplendor. ¿Y cómo era la capital? La capital era Bagdad. A mí casi me da, no les puedo decir la impresión, yo conozco bien Bagdad, trabajé allí, hice investigación allá, lo que fue Bagdad y lo que es hoy, ¿no? Bajo las bombas y en guerras fratricidas. La funda Abu al-Abbas en el siglo VIII y se llamaba, irónicamente, Medinat al-Salam, la ciudad de la paz. Este es el escenario de las mil y una noches que todos recordamos de niños. La gloria que fue Bagdad queda cristalizada en un libro de fábula que tiene mucho más de historia y de verdad histórica de lo que podemos suponer. Como capital de imperio, Bagdad era sencillamente el París del siglo XVIII o el Nueva York del siglo XXI. Ni más ni menos, eso fue lo que fue esta ciudad. Como buen imperio al fin se llena de distintas razas y culturas. Hay esclavos y comerciantes de China, de Persia, de Rusia, de Escandinavia, de India, de Malasia, de toda Europa. Este comercio, ustedes recordarán de las mil y una noches, los viajes de Simbad, el marino que se iba por el puerto de Basora hasta los países más lejanos, hasta la China, pues que había comercio con todos estos lugares. Y por lo tanto comienza el lujo en esta capital exquisita. El comercio va a introducir las joyas, los perfumes, los inciensos, los brocados, las telas, todavía el tafetán de la palabra tafta, lo recordamos. Y lujos como el papel. Los europeos estaban escribiendo en manuscritos todavía toscos de piel de pergamino y se introduce de China, del comercio de la China, se introduce el papel. Como toda civilización extravagante, se llena de momentos de esplendor, de vida vital. Ustedes saben que Nueva York y París son centros de comida gourmet, pues Bagdad lo era. Miren cómo se comía en Bagdad. El califa una vez le sirven, esto es a Harun al-Rashid, le sirven un pescado, un plato exquisito, magníficamente preparado, pero él pensó que escaso es el plato. ¿Y saben qué era? Era un plato hecho a base de lenguas de pescado en una salsa especial, cientos y cientos de lenguas de pescado, y la confección del plato costaba sobre los 1000 dirhams, que sería algo así como miles de dólares al día de hoy. El recibidor del califa tenía árboles de oro y plata que tenían en las ramas pajaritos de metales preciosos que cantaban con mecanismos especiales. Había sistemas de aire acondicionado a base de agua, tuberías de agua que traían agua helada, que las transportaban por tuberías por todas las paredes, el techo y cubriendo las paredes circundantes, una especie de aire acondicionado moderno, porque en Bagdad hasta el día de hoy es tan seco que no se puede usar el aire acondicionado nuestro normal. Se bebía una bebida que a ustedes les va a extrañar porque la conocen, con el nombre de sherbet. Era al-sharba, que era una bebida exquisita a base de hielo, agua, azúcar y extractos de violetas o de rosas o de plátanos o de distintas frutas. Se bebía la soda, el sudá. La palabra soda viene de ahí, para el dolor de cabeza, imagínense, después de aquellos momentos de cenas esplendorosas. Y claro, capital del lujo, heredamos palabras muy importantes. Divan,
para reclinarse, la palabra matres, la recibimos del inglés almatra, palabras como sofá, el sufa, palabras que tienen que ver con lujos incluso a nivel económico. La palabra cheque, cada vez que ustedes pidan un cheque están hablando árabe. Cheque, literalmente se dice así. Y era porque las caravanas no podían llegar hasta Samarcanda con dinero, haberes monedados pesados, y tenían papeles de recibo de dinero. No solamente era un lugar exquisito, sino que era el lugar, el emporio de la sabiduría. Los primeros califas van a defender y a rodearse de médicos, abogados, escritores, profesores, poetas de corte. Nos recuerda muchos estudiosos como Dorothy Metlitsky que se establecen escuelas de traductores en Bagdad, que luego Alfonso X el Sabio va a imitar de las escuelas con las escuelas de traductores de Toledo. Y es muy importante porque toda la sabiduría clásica, helenística, va a ser trasvasada a la lengua árabe en Bagdad. Muchos libros griegos se salvan solo gracias a estas traducciones. Hay libros de Galeno, la retórica, la poética de Aristóteles, los diálogos de Platón, van a pasar todos al árabe antes que al latín y antes que a las lenguas europeas. Y como les dije, algunos se salvan solo gracias a la versión árabe. Los califas, enamorados de la sabiduría y la cultura, porque estamos hablando de un momento de esplendor histórico, se enamoran tanto del saber que muchos de ellos aprenden el griego para anotar las traducciones personalmente. Esto lo hacen al-Rashid y al-Ma'mun de Bagdad. Y fíjense la diferencia en términos culturales. Ese era el momento en que Carlomagno, que era la figura más importante de Europa, apenas podía firmar su nombre, apenas sabía firmar, mientras los califas de Bagdad estaban ayudando a traducir los textos del griego. Florecen en aquella Bagdad casi todas las ramas del saber, la jurisprudencia, la astronomía, la astrología, la matemática, la geografía, la medicina. Los avances en medicina llegaron a ser tales que se llegó a hacer operaciones de cataratas con espinas de pescado, que resultaban perfectamente bien, y usando anestésicos. Y además, algo que nos puede horrorizar hoy, que es la alimentación artificial por tubos, con lo cual prolongan la vida desordenadamente de muchas personas, eso se practicaba ya en la Bagdad del siglo VIII y del siglo IX. En matemática, en alta matemática, la alta matemática nuestra europea fue posible gracias a las innovaciones de Bagdad, porque introducen los llamados números arábigos. Para nosotros son arábigos, ¿no? En contra de los números romanos, con los cuales no se puede computar. Pero para los árabes eran los números hindúes, porque los traen de la India. Y ahí se empieza a computar el álgebra, al-jibr, palabra árabe, la alta matemática, porque introducen el cero, el concepto del cero. El cifr quiere decir cero y quiere decir cifra. Sin el cero no podemos tampoco computar. Todo esto son grandes aportaciones de este momento histórico. Bueno, el árabe, al ser la lengua del comercio, al ser la lengua de política, por la lengua de la unificación política, se va a volver una lengua dúctil, florida, riquísima, porque tiene que traducir del griego, tiene que traducir del persa, tiene que traducir del hindi. Cuando una lengua se somete a traducciones, se vuelve flexible y rica. Fue tan importante la lengua árabe a nivel político e histórico que les parecerá raro lo que les voy a decir. Cuando Cristóbal Colón pasa a lo que hoy es América, él pensaba que era la ruta de las Indias, pensaba que iba a ser una ruta corta comercial con India y con las cortes de China. Entonces, él lo primero que hace es llevarse a alguien que sepa árabe, porque la lengua que se hablaba en la India y en la China, la lengua comercial era el árabe. Y entonces se trae a un judío arabizado llamado Luis de Torres para que le hablara en árabe cuando llegase a las Indias, a India. Entonces, cuando llega a Cuba, esto suena hoy gracioso, pero fue histórico, trata de preguntarle a dónde hemos llegado y los indios lo único que le decían es Cubanacán, Cubanacán. Entienden Colón y los primeros pioneros en la conquista que está hablando de la corte del gran Khan, del gran Han, y mandan a bajar a Luis de Torres de la Nao para que les hablen árabe. Y en árabe les habló, naturalmente, el malentendido entre los indios de Cubanacán y el pobre Luis de Torres hablando árabe sería una cosa terrible. Les cambió el caldeo, les cambió al hebreo, les cambió al latín y al griego, no entendieron nada y se fue furioso a la Nao de vuelta porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Pero es interesante esto, ¿no? Fue la primera lengua formal que se habló en América.
Naturalmente, al ser lengua de cultura, lengua de tal importancia política, se convierte en un instrumento literario de primera. Ya para el siglo IX, cuando en la lengua nuestra el Mio Cid no existía, como es natural, faltaban siglos para que entonáramos el Mio Cid, ya se habían redactado los más importantes textos poéticos en árabe. Las Mil y una Noches es solo lo que ustedes recuerdan, pero es nada más que un libro entre tantos que se escriben en ese momento, como las maqamat, la literatura en prosa y en verso. Bueno, esta gloria se va a eclipsar, como siempre sucede invariablemente con toda civilización. Para el 820 no había hombre en el mundo con más poder que el califa de Bagdad. Para el 1258 la ciudad ya estaba en ruinas, arrasada por los mongoles. Dicen que los mongoles tiraron al Tigris tal cantidad de manuscritos porque saquearon las bibliotecas. Siempre que se saquea un país, lo que se hace es tratar de destruir su cultura para humillarlos. Y entonces lo que sucede es que tiraron todos los manuscritos de las bibliotecas antiguas musulmanas, los tiraron al Tigris y dicen que el río Tigris corría negro en tinta por la destrucción de los manuscritos. Y todos sabemos lo que ha sucedido en el siglo XXI también con los manuscritos y las bibliotecas de Bagdad, algunas de las cuales, como yo trabajé en ellas, sé exactamente lo que se perdió. Bien, ¿cómo se relaciona todo este mundo con España? Había dos califatos, el primero es el de Damasco, el segundo es el de Bagdad, los grandes centros de poder del imperio musulmán. Cuando el califato de Damasco entra en competencia con el de Bagdad, competencia política, no vamos a entrar en estos detalles, hay guerras fratricidas, sangrientas, y un príncipe omeya, Abd al-Rahman I, fugitivo de estas luchas intestinas entre Damasco y Bagdad, va a salir huyendo. ¿Y a dónde va a huir? A la península ibérica, porque ya estaba anexada la península ibérica como parte del imperio musulmán. Y entonces va a huir a la región de Córdoba. Y en Córdoba, Abderramán va a establecer nada menos que un califato, el califato de Córdoba. Esto, miren, es tan y tan importante porque quiere decir que entonces la península ibérica, lo que más tarde sería España, se convierte en un centro de poder político, religioso y cultural. Es como si Washington quedara en San Juan de Puerto Rico con todos los poderes que tiene Washington, culturales, políticos, etcétera. De manera que España, con este fugitivo príncipe omeya, establece ese centro. No lo establece él, él se establece y sus nietos ya, Abderramán III, ya se hace del califato. En términos históricos, el califato dura varios siglos y es una sede importantísima porque es una ciudad que va a rivalizar con Bizancio y con Bagdad en términos de cultura y de poderío religioso y político. Pero más adelante, unos siglos más tarde, se va a dividir en distintos reinos taifas. Son 23 reinos taifas, ya esos son reinos todavía muy importantes culturalmente, pero de menos poder político. La Reconquista va arrinconando a estos reyes taifas. Si alguno se acuerda del poema de Mio Cid, recordará a Rodrigo Díaz de Vivar, enviado por Alfonso VI, luchando contra el rey de Granada, contra el rey de Sevilla, perdón, a favor del rey de Sevilla, porque era aliado del rey taifa de Sevilla, pero llevando la Reconquista más al sur. Los reyes taifas, que eran muy cultos, cometen un grave error político, que es que como la Reconquista cristiana estaba avanzando tanto, deciden invitar a los marroquíes, que eran grandes guerreros fanáticos, mucho menos civilizados y realmente fundamentalistas religiosos, para que los ayuden a hacer la guerra. Y entonces, ¿qué sucede? Entran los almohades, entran los almorávides y se quedan con los reinos de Taifa. Esos son árabes mucho más fanáticos, más salvajes. Pero aún así, todavía quedan siglos de esplendor. El último bastión de esplendor musulmán va a ser Granada, como ustedes todos recordarán. Se establece allí el reino nazarí y va a durar varios siglos. Es el último bastión del poderío árabe hasta que los reyes católicos conquistan en el 1492. Al principio las capitulaciones son muy generosas, les van a dejar practicar el Islam, seguir en su mundo, en su civilización. Estas capitulaciones los reyes católicos las abandonan inmediatamente, los obligan a un bautizo general a toda la población musulmana.
se van a rebelar en las Alpujarras y finalmente los van a expulsar en el 1609. Los expulsan de la península ibérica. ¿Cómo era este mundo musulmán español? Vamos a dar una marcha atrás, vamos a volver al califato de Córdoba para tener una idea de él. Bajo Abderrahmán III, momento de esplendor. Córdoba llegó a tener 500.000 de habitantes, eso era una ciudad enorme en el siglo X, siglo XI. 300 baños públicos, 700 mezquitas, 70 bibliotecas, 70. ¿Cuántas tiene San Juan de Puerto Rico? Yo no quiero contar en relación a esto. El recibidor del califa era en el palacio de Medinat Zahara, lo están ahora excavando, todavía lo están excavando en las afueras de Córdoba. Y aquí les voy a dar a veces una anécdota vale por 1000 palabras. Miren la diferencia cultural entre estos árabes de Al-Ándalus y sus compañeros cristianos, que eran los reyes visigodos romanizados. Un día Ordoño, el rey cristiano, va a visitar en embajada a Abderramán, porque a despecho de la guerra de la Reconquista tenían grandes alianzas políticas, como siempre pasa, había una convivencia. Cuando Ordoño va al recibidor del califa, Abderramán, ¿qué se encuentra? Algo que no entiende. Él ve que al entrar al recibidor las cúpulas eran giratorias, tenían un mecanismo para girar. Y entonces estaban hechas de brocado, de roca tallada, y se filtraba el sol por ese brocado, y entonces iba, como giraban, iba inflamando todas las paredes que eran de azulejos vivísimos, de colores vivísimos, y todo ese esplendor se reflejaba en una fuente de mercurio, no de agua, sino de mercurio plateado. Por lo tanto, todo el movimiento se reflejaba y vibraba y se movía de nuevo en el suelo. Cuando él entra a esta estancia, todo ese color en movimiento, él no entiende lo que pasa y se desmaya. Para mí el desmayo de Ordoño es el caso de shock cultural más grande que yo haya podido ver en mi vida. Los científicos cordobeses, llevando a cabo pues, labores matemáticas, astronómicas muy importantes, incluso decían, ¿por qué los europeos son tan inferiores a nosotros? Y se especulaba por qué. Fíjense cómo cambia el mundo, ¿eh? Hay que ser muy humilde. El que estudia historia nunca puede jactarse de nada. Decía, ¿por qué serán tan inferiores? Ah, debe ser porque el sol no calienta demasiado, porque según vamos al norte, ya el clima es más frío, el sol no calienta sus cabezas, por eso que son tan torpes. Bueno, en esta Córdoba califal florecen todas las ramas del saber, como en Bagdad. En filosofía recordemos a Averroes, que era un cordobés. En jurisprudencia, en la mística tenemos el místico más grande del Islam, Ibn al-Arabi, pues nació en Murcia, se cría en Murcia. Agricultura, medicina. En la mezquita de Córdoba lo mismo, las mismas operaciones con espinas de pescado para las cataratas. Se supone que en Córdoba casi nadie era analfabeta, los califas se ocupan de la sabiduría popular. Se establecen 27 escuelas libres y la Universidad de Córdoba, porque la mezquita de Córdoba tenía anexa su universidad, su madrasa. Se llena de profesores visitantes, que siempre es un acto de gran sabiduría universitaria, traer profesores extranjeros para dialogar. Y no es de extrañar que alcance 40.000 volúmenes la biblioteca de la universidad. Estamos hablando de la Universidad de Córdoba antes del Mío Cid. Ustedes entiendan lo que está pasando antes del Mío Cid. El Papa Silvestre II, antes de ser Papa, pues va a Toledo a aprender con los árabes. Y Roger Bacon, que muchos lo recordarán como científico, decía, y lo decía en latín, que era la lengua de la cultura europea, decía, omnia secreta filosofía, ad hunc yacen in linguis alienis. Todos los secretos de la filosofía hoy día yacen en las lenguas extranjeras, que eran el persa y el árabe, naturalmente, y no el latín. Y acudían a educarse a la España musulmana. Faltaban siglos todavía para que se entonara el poema de Mío Cid. Incluso cuando ya el poema de Mío Cid se empieza a cantar, hay cosas que el juglar del Mío Cid o el monje que escribió el poema, no sabemos bien todavía quién escribe esa epopeya, que es el libro fundacional de la hispanidad, no sabía con quién estaba tratando. Cuando habla de que Mío Cid era un aliado político del rey de Sevilla, Al-Mutámid, no sabía que Al-Mutámid era uno de los más grandes poetas árabes y que tenía una obra tan amplia que la dividen en distintos volúmenes antes del exilio, porque él después lo exila a los almorávides y después del exilio. Él establece incluso certámenes de poesía en barcas que cruzaban el Guadalquivir de noche con teas encendidas. Imagínense, cuando hay un certamen de poesía, quiere decir que hay muchos poetas ya y que pueden competir entre sí.
La poesía alcanza unos niveles tales, esto es alucinante, lo que yo les voy a decir suena a García Márquez, pero es histórico, que hubo un poeta llamado Ibn Bajjah o Abenpase, estamos hablando ya del siglo XII, y este era un poeta astrónomo. Recuerden que los árabes fueron grandes astrónomos también, pero era poeta, poeta de corte. Entonces se le muere un gran amigo y él decide convocar los amigos más íntimos frente a la tumba de su amigo muerto para entonarle un poema. Y entonces había una luna muy brillante y traducido del árabe el poema lee así: tu hermano gemelo, es decir, el amigo muerto, descansa en la tumba y te atreves, estando ya muerto, a salir luminosa y brillante por los cielos azules, oh luna, ¿por qué no te eclipsas? ¿Por qué no te ocultas y tu eclipse será como el luto que diga la gente es el dolor que su muerte te causa, tu tristeza, tu pena profunda? El último verso termina con el eclipse lunar. ¿Por qué razón? Parecería el último verso, un gran finale, porque era un poeta astrónomo y había calculado al segundo que en el momento del terminar de enunciar el poema iba a haber el eclipse. Esta mágica combinación de literatura, de poesía y de fenómenos celestes, pues es tan sofisticada que yo no la he visto ni siquiera en el siglo XXI en ningún país que yo conozca. Eso sucedió en España antes del mío sitio. La Alhambra, eso sí que ustedes lo recordarán, pero posiblemente es el bastión árabe, el palacio último, que cae en el 1492 y que todavía, gracias a Dios, lo podemos ver. Pero lo que seguramente no saben es que la Alhambra, además de ser un palacio extraordinario de brocado en yeso, es un libro de poemas. Para el que puede leer el árabe, cuando se acerca a las distintas estancias, ve disimulada la caligrafía árabe entre las estalactitas y los azulejos y empieza a leer, y lo que tiene son poemas, pero no cualquier poema, son los poemas de Ibn Zambrak, que le dicen al visitante del palacio cómo debe disfrutar el palacio. Así que el palacio se empieza a comentar a sí mismo en verso, para el visitante que sepa el idioma. Y dice cosas como esta, por ejemplo, la sala de las dos hermanas, que tiene un techo lleno de estalactitas que parece que van a caer, y los versos van diciendo: no sabrás si estás ante agua que se congeló al caer o ante aire que labraron los genios para Salomón. Y empieza una serie de metáforas que se adjuntan a la experiencia estética del que visita el palacio, la experiencia visual. Pues imagínense la arquitectura y la poesía unidas de ese modo tan extraordinario. Cuando vuelvan a la Alhambra, recuerden, aunque no los pueda leer, recuerden que la Alhambra se comenta a sí misma y, como dice García Gómez, es Ibn Zambrak, el poeta de la Alhambra, el poeta que ha podido publicar su libro con un lujo mayor que nadie, porque el palacio es su libro, nada menos. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, yo les estoy tumbando varios mitos, pues el mito de la mujer. La mujer en Al-Ándalus y en Bagdad era abogada, era consejera de califa. Estoy hablando de la gente educada, naturalmente. Estoy simplificando. Había clases mucho menos, había clases no pudientes, donde el velo se estilaba. El velo en el Islam no es obligatorio, por cierto. El Corán lo único que dice es: el hombre se debe cuidar mucho su vestido y ser modesto, y la mujer también, se debe cubrir el pecho. Eso es todo. Y que no use pulseras en los tobillos que tintineen demasiado. Eso es lo que dice el Corán. Y luego las costumbres fundamentalistas posteriores obligan a una cosa que es cuestión cultural, de verdad, de países posteriores. Bueno, la mujer también era poetisa. Estas mujeres liberadísimas de Al-Ándalus, yo le voy a decir por qué yo no he visto mujeres más liberadas que las de Al-Ándalus, porque ellas, como poetisas, escribían sobre temas que no son los del Women Liberation, que es combativo y dolido y vamos a buscar nuestros derechos. Ellas tenían todos los derechos, abogadas, consejeras de los califas, no tenían ningún problema con su condición de mujer y hablaban de política y de todo lo que hablaban los hombres. Pero la maravilla es que ellas dialogaban con poetas varones. Por ejemplo, Walada, que era la amante de Ibn Zaydun, sostuvo un diálogo poético con él impresionante. Ella decía, escribía un poema, él le escribía un poema y ella le contestaba, pero un verso de absolutamente igual calidad. Para mí es como si Petrarca le hubiera escrito los sonetos a Madonna Laura y Madonna Laura se los hubiera contestado en sonetos de igual calidad. Una cosa impensable en la Edad Media europea. Miren esta princesa Omeya Walada, sabemos cómo era, una pelirroja de ojos azules, sería una mujer tremenda. Se hacía bordar en oro en los pliegues de su túnica para que la gente leyera sus versos cuando ella caminaba. En la orla derecha ponía este verso, estoy traduciendo del árabe, soy apta por Dios para ocupar altos puestos y sigo mi camino con orgullo.
Y en el otro borde, por Dios, permito que mi amante acaricie mi mejilla y ofrezco mi beso a quien lo anhele. Imagínense. Bueno, siglo XI, Mío Cid se empezaba a cantar. Bueno, estoy con unas cuantas pinceladas tratando de pintarles a ustedes cómo fue el mundo de Al-Ándalus. Imagínense con qué los cristianos tuvieron que dialogar en esos siglos medios. Eso no es fácil. Y los hispanohebreos. Pues los hispanohebreos tuvieron un momento de esplendor muy semejante al de los hispano-musulmanes. Habitan la península desde tiempos de Cartago. Prosperan de tal manera cultural y humanamente bajo el imperio musulmán que muchos historiadores como Abraham Leon Seykar suponen que colaboraron con la invasión musulmana del 711. Estoy segura que sí. Y la razón es que ya había muchos judíos en Meca y en Medina cuando Mahoma empieza la fundación de su religión-estado. Entonces, los judíos no son obligados a la conversión, sino que se negocia, los musulmanes negocian con ellos, les ponen un impuesto y los dejan seguir ejerciendo su religión, su idioma, su cultura, todo. De manera que estos judíos de la península ibérica, aquello todavía no era España, se dan cuenta que con el invasor musulmán van seguramente a estar mejor que bajo los reyes visigóticos y colaboran con la invasión. Tuvieron para ellos, para fines de ellos, toda la razón, porque los judíos de Sefarad, como llamaban a España, los judíos sefarditas, van a tener un renacimiento o un auténtico siglo de oro bajo este imperio musulmán. ¿Por qué fue esto? Porque los judíos reaccionan de una manera creativa ante el impacto cultural de estos musulmanes, que son sus primos hermanos, son semitas, ¿no? Como ellos. Y en vez de sencillamente convertirse al Islam y escribir en caracteres árabes y tal, como hicieron los persas, se mantienen como judíos, pero en imitación de los musulmanes que usaban la lengua árabe, que es la lengua sagrada de la revelación coránica, la empiezan a usar para poesía y para tratados científicos y para la prosa laica. A muchos rabinos esto al principio, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, les pareció terrible, herético, pero se impone. ¿Y qué sucede? Que el hebreo entonces se revive como lengua hablada y como lengua de cultura. Esto es como un milagro. Esto no sucede cuando la España musulmana cae, hispano-hebrea termina. Este milagro de la revivificación de la lengua hebrea no se repite hasta la fundación del Estado israelita en el siglo XX, que vuelven a reavivar el hebreo. Pero el hebreo había estado relegado a la sinagoga, no era lengua nada más que religiosa. De manera que entonces los judíos empiezan a escribir en hebreo a imitación de los árabes y crean una poesía verdaderamente extraordinaria, solamente una macama de Al-Harisi traducida del hebreo. Vean el orgullo que tienen además identitario. Has de saber que la más sublime poesía engarzada de perlas y no sobrepasada por todo el oro de Ofir ha salido de Sefarad y se ha extendido por todos los confines de la tierra, porque los poemas de los hijos de Sefarad son vigorosos y dulces, como si hubieran sido esculpidos en una llama de fuego. Vean qué orgullo, ¿no?, de los poetas de Sefarad, un poquito antes de Mío Cid, todavía un poquito antes de Mío Cid. Hay poetas como Salomón ibn Gabirol, a quien Heine, el gran poeta alemán, llama un ruiseñor cantando en la noche gótica medieval. En esa noche medieval, esta poesía hispanohebrea es extraordinaria, tiene las huellas de Platón, de Proclo, de Porfirio, de manera que tiene una cultura que apenas puede alcanzar el poeta de Mío Cid o Gonzalo de Berceo. Incluso tenían crítica literaria, estudiaban la poesía por promociones generacionales como nosotros y todavía son útiles sus estudios de crítica literaria. Un judío, Ibn Esdra, que fue exilado a Castilla, vivía en el sur, lo exilan a Castilla y miren lo que dice: me han exilado a vivir entre gente rústica que desconoce los caminos de la sabiduría. Cuando escucho su habla bárbara me lleno de vergüenza. Qué estrecho se me ha vuelto el mundo. Sí, porque había ido a la Castilla hispanohablante. Bueno, a esa España o a esa Sefarad pertenece Moisés Maimónides,
nada menos que el gran filósofo que influye en Santo Tomás de Aquino y en San Alberto Magno. Recuerden que mientras esta maravilla sucedía en la península ibérica, los judíos europeos estaban básicamente relegados a guetos, no tuvieron estas oportunidades de vivir en libertad tantos siglos corridos, con respeto a su cultura, y vivir bajo el impacto de una cultura superior como fue la cultura árabe en ese momento. A los judíos ingleses y a los judíos franceses los expulsan en el siglo XI y en el siglo XII respectivamente, así que la expulsión española, que es la más famosa, la que más mala prensa tiene, pero es posterior, muy posterior. Bueno, ¿y cómo es ese diálogo intercultural entre ese mundo musulmán y ese mundo hispano-hebreo en momentos de esplendor con los cristianos que estaban viviendo la Edad Media? Fíjense que España no solo tenía esos tres nombres, tres culturas, tres todo, sino que tenía distintos momentos de civilización. La Edad Media para los cristianos, la Edad de Gloria para los musulmanes y el Renacimiento para los hebreos. No hay derecho, ¿verdad? Es un diálogo desigual. Bien, Américo Castro es el primero que nos recuerda algunos de los momentos de este diálogo. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos muy rápidos. Los cristianos medievales se enfrentan a estos formidables enemigos en la fe, aunque muchas veces aliados políticos, con una actitud de sumisión, de admiración, de rechazo, estas actitudes que se tienen ante unas culturas superiores. Y las reacciones son muy interesantes. Por ejemplo, Santiago de Compostela. Todos recordaremos a Santiago como el emporio de unas peregrinaciones muy importantes a este gran santuario. Lo que sucede es que el santuario de Compostela, de las peregrinaciones, son una respuesta cristiana un poco agónica ante el impacto del Islam, porque ¿qué peregrinación famosa tienen los musulmanes? A la Kaaba, y eso unificaba perfectamente el imperio. Entonces, como reacción antimusulmana, se crean las peregrinaciones a Santiago para tener algo con qué combatir a nivel cultural. Y Santiago Apóstol tiene en la Edad Media una importancia exageradísima, porque se supone que sus restos estén, eso no es histórico, estén en Compostela, allí se consagran obispos, es una especie de anti-Vaticano, anti-Roma. Y es una respuesta también ¿a qué? Al profeta Mahoma, porque la reconquista se hace gritando por Santiago, Santiago y cierra España, Santiago es el patrono, ¿no? Santiago Matamoros. Y es imposible que un discípulo de Cristo, pacífico, como tenía que ser, fuese un combatiente. Eso es un mito, pero los mitos se generan por necesidad histórica. Pero Mahoma sí era, además de un visionario espiritual, era un guerrero. Eso es histórico porque para los orientales ser guerrero y ser un contemplativo no está reñido. La Guerra Santa, la llamada Guerra de la Reconquista, igual el que muriera iba al paraíso. Los católicos que la hicieron, el que fuera mártir en esa guerra iba al cielo. Eso es el yihad, tomado de prestado de los musulmanes, que era exactamente igual. Bueno, la tolerancia, la idea de la tolerancia, cuando los árabes hacen este imperio, no obligan a la conversión a sus enemigos o a sus opositores en la fe, los ponen a tributo. Y cuando ustedes se leen las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, van a ver una tolerancia. Alfonso X el Sabio se declara el rey de las 3 religiones y obliga a tolerar a todas las religiones bajo su poder. Todo esto se va a romper en un momento dado y con el advenimiento de la Inquisición. Pero miren, por ejemplo, otras huellas que tenemos nosotros y son nuestras, las huellas lingüísticas de este diálogo intercultural. Palabras como todas de origen árabe, aceite, azúcar, aceituna, azafrán, arroz, zanahoria, berenjena, aljibe, cheque, sofá, soda, alcalde. Estamos hablando árabe cuando decimos esas palabras. Tarifa, aduana, alcoba, alfombra, almohada, cojín, alféizar. Palabras que tienen que ver con el lujo, alhaja, alfiler, joya, azahar, jazmín, azul, carmesí, alcohol, álgebra, alquimia. Palabras simpáticas como cafre. Cuando ustedes dicen fulanito es un cafre, están hablando árabe, es al-kafirín, al-kafirina. Cafre quiere decir el desordenado, el que está fuera de la ley, el hereje. Cuando digan cafre, saben que están hablando árabe. Palabras muy simpáticas como alboroto, algarabía. Algarabía es algarabía, lo árabe. Alboroto, carcajada. Es interesante que todo lo asociado al ruido, los cristianos lo llamaron con palabras árabes.
Pero la palabra por excelencia de España, si ustedes se van a pensar, ¿cuál es la palabra que pondrían en todos los afiches turísticos? La palabra nacional española es el olé. Y muchos españoles no saben qué es el wallah. Por Dios, un árabe lo dice exactamente en el mismo sentido que el olé, que ante una mujer guapa, ante un gesto valiente, ante un cantante, wallah, 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 olé, 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 es lo mismo. Y yo siempre pienso, descendemos de un país que tiene como palabra nacional una palabra en árabe, así que el mestizaje está servido. Bien, los judíos, en términos de ese diálogo cultural, fue posiblemente más agónico cuando se rompe la convivencia. Miren, la convivencia se rompe muy resumidamente por esta razón. El poderío era igual entre las tres castas que vivían en la península ibérica. Los judíos llevaban la banca, eran los prestamistas, y llevaban la banca, como ustedes recordarán por el mío Cid, la banca española era de origen judío. Eran intérpretes, profesores, catedráticos, médicos, pertenecían a la burguesía y a la preburguesía. Los musulmanes tenían todo el territorio al sur, los cristianos todo el territorio al norte. Cuando se ganan las Navas de Tolosa en el 1212, esa batalla marca que de ahí en adelante todas las victorias van a ser cristianas. Y la conquista, la reconquista cada vez más al sur, al sur, al sur. Cuando alguien es más poderoso comienza la discriminación. Y España, que no tuvo Inquisición nunca en la Edad Media, Europa era la que tenía Inquisición y España estaba libre de la Inquisición, porque ¿quién puede discriminar contra el prójimo si el prójimo es igual de poderoso que usted o más? Así que era una convivencia obligada por razones de equilibrio económico y político. Pero cuando se rompe el equilibrio, empiezan las matanzas, los pogromos y empieza la Inquisición, que se funda muy tardíamente en el siglo XV en España. ¿Qué sucede? Que cuando empieza ya a funcionar la Inquisición, los judíos se mantienen los judíos son bautizados, muchos los que se quedan, y se quedan en los mismos puestos que tenían sus antecesores burgueses, médicos, prestamistas, banqueros, consejeros políticos, y entre ellos vamos a encontrar muchos de los más grandes escritores españoles o figuras históricas españolas. Piensen en esto: Diego de San Pedro, Juan de Mena, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, todos judíos, Juan Luis Vives, Fray Luis de León, los hermanos Valdés, Mateo Alemán, Santa Teresa de Jesús, judía por parte de su abuelo, Gracián. No se salva casi nadie, ¿verdad?, de la literatura española del siglo de oro. Todos eran descendientes de judíos, incluso Bartolomé de las Casas, que viene hasta América. Él favorece a los indios, y ustedes saben por qué, porque él era un proscrito y un marginado en España por ser judío converso, bautizado y cura, todo lo que quieran, pero un marginado porque esto no se les perdonaba. La Inquisición seguía funcionando en contra de ellos. Y se establecen los infames estatutos de limpieza de sangre. Cuando se rompe la convivencia, todo español, todos tenían que ser españoles ya, tienen que llevar un carné de limpieza de sangre probando que uno tenía abuelos cristianos viejos por varias generaciones, porque si no, uno no podía tener un puesto en el gobierno, ni pasar a América, ni ingresar en una orden religiosa. Claro que todo eso se burla, ¿verdad? Los hermanos de Santa Teresa pasan a Chile, los Cepeda y Ahumada, todavía hay calles Cepeda y Ahumada en Santiago. Bueno, con los judíos fue una convivencia muy compleja a lo largo del siglo XV y del XVI, con los judíos conversos, porque ellos estaban enquistados directamente en la hispanidad, puesto que eran los burgueses, prestamistas, eran los traductores. Y miren ustedes algunos casos de esto, porque aquí viene cuando se rompe el diálogo. Romper el diálogo siempre es terrible, ¿no? La Inquisición española fue espantosa. Fray Luis de León, todos lo recordamos como el gran poeta místico o espiritual español. Él va a Salamanca huyendo de un San Benito que le cuelgan en la iglesia de Cuenca, su iglesia natal, porque a todos los conversos o que tenían familias, abuelos, tíos, que la Inquisición había procesado, le colgaban el hábito con el cual habían ido a la hoguera o al martirio, lo colgaban en el atrio de la iglesia y le ponían la etiqueta del apellido, Ponce de León, para que todos los descendientes quedaran infamados. Así que Fray Luis de León tenía su San Benito. Colgar el San Benito todavía se dice por acá. Bueno, los domingos era un momento de martirio compartido para los conversos porque todo el mundo tenía que ir a misa, ¿no? So pena de
que le incoaran un juicio. Y mire las cosas que pasaban. Uno no se podía, si era judeoconverso o converso musulmán, ni emborrachar, ni pelear, porque se le podían escapar cosas. Dijo todo esto, le estoy citando ahora archivos inquisitoriales. Gonzalo de Torrijos se emborrachó un día al ir a la iglesia porque era terrible ir a comulgar para un judío reciente y gritó: voto a Dios que soy judío, voto a Dios. Y añade: los moros se salvan en su fe y los judíos en la suya y los cristianos en la suya. Pues tuvo que ir inmediatamente a la Inquisición. Incluso como uno se movía se va a convertir en algo peligroso. A otro, Fray Alonso de Nogales, lo apresan y le incoan un caso por estar encorvándose y encogiéndose en misa. ¿Qué será esto? La manera ritual de rezar de los judíos. De manera que muchas cosas comienzan a ser peligrosas por recordar ese pasado que trató de sofocarse con las expulsiones masivas. A los judíos los expulsan en el 1492, como ustedes saben, que es cuando cae Granada. Eso es un año tremendo. Se descubre América, se expulsa a los judíos y cae Granada y España se convierte en la primera nación europea. Pero eso es a base de que la Inquisición comienza a entrar en toda marcha para unificar, el asfixiar aquellas culturas que España echó al mar. Literalmente España se queda desmembrada. De manera que empieza a ser un periodo de enorme peligro y de persecución para estas culturas que ahora van a ser marginadas. Por ejemplo, si uno no comía tocino, era un problema, porque se sospechaba que uno descendiera de judíos o de musulmanes que tienen ese alimento vedado. Todavía decimos el insulto: fulanito es un carne de puerco. ¿Qué quiere decir? Que me da asco fulanito, porque yo no como cerdo porque soy cristiano viejo, antiguo. Vestir de ropa limpia el sábado, bañarse demasiado, peligroso porque los árabes se bañan mucho, hacen las abluciones con agua antes de rezar. Ropa limpia el sábado, el sabat de los judíos, de manera que se vuelve un mundo entonces muy cerrado y muy complejo. Esto se va a ir reflejando también en la literatura de una manera velada, puesto que la literatura se va a censurar a partir del siglo XV y XVI y XVII, porque la Inquisición censura todo. Pero todavía, si lo leemos con cuidado, la literatura española, que para mí es la más fascinante de Europa porque tiene todas estas huellas muy frescas, hay que irla leyendo como un detective, decodificándola, viendo qué dicen entre señas estos autores, muchos de los cuales fueron hispano-musulmanes o hispano-hebreos. La Celestina de Fernando de Rojas. Se ha dicho, es la primera obra europea que pone en duda que el universo tenga sentido. ¿Y por qué es esto? Porque su autor fue un judeo converso, Fernando de Rojas, a nivel de segunda o tercera generación, y estaba en peligro inquisitorial todo el tiempo, no importa que fuera abogado por Salamanca, que fuera alcalde de Talavera de la Reina, y tiene esa obra tan ambigua cuyo planto final de pleberio es una denuncia al universo buscando que pueda tener sentido. El que se cría en una religión y se la arrebatan y lo obligan a ejercer otra, se queda en un limbo espiritual, no sabe en qué creer, y ese fue el caso de tantísimos españoles. Se hicieron más católicos que nadie, ¿saben por qué? Por inseguridad. Imagínense ustedes que Salomón Jaleví era el rabino de Burgos, se bautiza, se vuelve sacerdote y pasa a ser el obispo de Burgos, de la misma ciudad donde fue rabino. Calcularán las traiciones íntimas a su familia, ¿no? Las decisiones y los conflictos. Este es un conflicto, venimos de este conflicto todos nosotros. Cervantes lo dice con mucha claridad. Cuando el personaje del Quijote dice, comía duelos y quebrantos los sábados, ¿saben qué comía Don Quijote? Un plato de jamón y huevos, duelos y quebrantos, porque era un dolor, un duelo, era quebrantar la fe de los abuelos, la fe judaica, que no se podía comer jamón. Con lo cual Cervantes guiña el ojo y dice, el protagonista es judío converso. Y Sancho Panza dice algo que yo nunca entendí cuando estaba en la escuela superior. Yo cristiano viejo soy y tengo 4 dedos de enjundia de cristiano viejo, 4 dedos de grasa, era gordito. De enjundia de cristiano viejo, enjundia es la grasa, porque yo como cerdo, puedo comerlo porque soy cristiano antiguo y no soy ni judío ni soy musulmán. Una cosa muy emocionante es cuando Miguel de Cervantes dice que quien escribe la obra es Sidi Hamete Benengeli. Es musulmán, es un cronista musulmán, que escribe supuestamente todo el Quijote, porque el Quijote, según la ficción cervantina, está traducido del árabe.
Eso era un crimen, quiere decir que tener el Quijote en las manos era criminal por razón de que el árabe estaba terminantemente prohibido y al que pillaran con un manuscrito árabe en sus manos iba a la Inquisición directamente. De manera que imagínense lo que nos está diciendo Cervantes. Mi libro es prohibido, mi libro es un libro que le quema las manos al que lo posee y lo puede llevar a la Santa Inquisición. Y en el fondo dice otra cosa más bella y mucho más estremecedora. En el fondo de mi alma, lo más bello de mi alma es mi condición de escritor. Y en mi condición de escritor ya se ha agazapado un árabe que se llama Cide Hamete Benengeli. Rascamos a Cervantes y surge ahí el árabe. Bueno, incluso aquí no lo puedo proyectar, no tenemos la facilidad, pero a lo mejor pueden ver algo de estas letritas árabes y hebreas. La primera poesía española tiene un problemita, es que ningún hispanista la puede leer. ¿Y por qué razón? Porque en el siglo IX la cantaban, éramos árabes, pero transliterado con caracteres hebreos y caracteres árabes. Quiere decir humillante, ¿no? Que los hispanistas no podemos leer la primera poesía española porque estaba tan orientalizada aún que está transliterada en hebreo, en caracteres hebreos y caracteres árabes. Y hay que ser un orientalista para ser un hispanista. Para mí estas cosas ya no queda mucha duda, ¿verdad?, de su mestizaje. También ya para terminar, cuando los musulmanes entran en la clandestinidad, poquito antes de la expulsión, los árabes que quieren seguir practicando el Islam, entran entonces en secreto. ¿Y qué escriben? Pues miren, escriben una literatura contemporánea con la de El Quijote, Fray Luis de León, San Juan, Santa Teresa, pero clandestina. Y miren lo que escriben. Este manuscrito me imagino que lo podrán ver a lo lejos. Parecen garabatos árabes, ¿no? El principio sí, el Bismillah al-Rahman al-Rahim, en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, eso es en árabe, pero luego viene la sorpresa, es de español. Era un día de los 7 del año, un día cualquiera de la semana, era un día de los 7 del año 25 de Dulqíada, como por noviembre, fueron ayuntados en Zaragoza una compañía de honrados musulmanes, etc. Esto nada menos que las actas de una reunión secreta en Zaragoza de los criptomusulmanes para saber cómo iban a poder afrontar el decreto de bautizo forzoso absolutamente para todos los musulmanes españoles ya bajo la Inquisición. Y eso es una literatura que estamos conociendo justamente en este siglo pasado, 20 y 21, porque es una especie de quinta columna literaria del siglo de oro, pero es parte del siglo de oro tan tarde como el siglo XVII. Tenemos que saber estas grafías para poder entender la literatura española y la cultura española de la cual todos en el fondo venimos. Cierro con unas meditaciones de los mismos españoles. García Lorca, que se vestía de árabe para retratarse para la posteridad, que escribe el Diván del Tamarit en imitación de los divanes antiguos musulmanes, dijo algo muy lindo. Todo fino hijo de Granada tiene en su corazón una guerra, y es la guerra entre la Alhambra y el palacio de Carlos V. Carlos V puso un palacio masivo, básicamente horrendo, frente a la Alhambra, para decir, aquí estamos los cristianos. Y Lorca decía, todos tenemos esa guerra dentro, la guerra de los dos palacios. Es decir, somos gente dividida, somos personas conflictivas. Y María Ángeles Durán, una gran arabista que publica el Diván de las Poetisas de Al-Ándalus, estas mujeres de las cuales les hablé, que escribían sus poemas con esa libertad extraordinaria, ella dice, en el prólogo al libro, miren la preocupación que la asalta, estamos hablando de un ellas o de un nosotras. Estos árabes, ¿somos nosotros o son otros? ¿O es la otredad? No saber a la altura del siglo XXI, un estudioso del árabe, de los hispanos árabes, si aquello es España o no. Vean qué conflicto hemos heredado nosotros, ¿no? Y quiero terminar entonces con un verso muy bello de Manuel Machado, cuando un español se hace cargo de ese pasado. Suena de otra manera, porque esto no es la maurofilia literaria, la moda de los arabismos que tuvo Francia o incluso Estados Unidos. Cuando un español dice esto es mucho más estremecedor porque resume un poco todas las cosas que yo he estado compartiendo con ustedes. Y dice Manuel Machado, con mucha melancolía, yo soy como los hombres que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Muchas gracias.